Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para esta sesión, la próxima sesión en el módulo 2 de Catalyst Missions, en que estamos discutiendo, estudiando un resumen del Antiguo Testamento. Y en estas sesiones vamos a estar repasando, viendo, estudiando los libros de 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de los Reyes y también 1 y 2 de las Crónicas. Entonces, esto es mucho material, pero vamos a tratar de intentar de cubrir todo en 2 sesiones. Entonces, déjame comenzar con la oración y luego vamos a comenzar con los libros de 1 y 2 de Samuel. Padre amado, muchísimas gracias por este día que nos has dado. Es un regalo tuyo. Ayúdanos de entender tu palabra. Ilumine, mi Señor, a nuestras mentes por tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra y aplicar la palabra a nuestras vidas y para que seamos, mi Señor, obreros aprobados por Dios. Mi Señor, ayúdanos en esos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, vamos a estar estudiando los libros de 1 y 2 de Samuel. Y sabemos que en estos momentos estamos pasando a la monarquía. Entonces ya estamos saliendo del periodo de los jueces y estamos entrando en el periodo de la monarquía en Israel. Y sabemos que estos libros llevan el nombre del profeta Samuel, que era el último juez en Israel, y también el que ungió los primeros 2 reyes en Israel, Saúl y David. Y él realmente es la conexión entre el periodo de los jueces y este nuevo periodo que estamos entrando ahora con los reyes. Y hay personas que piensan que, estamos hablando del contexto de estos libros, hay personas que piensan que Samuel, porque estos libros llevan su nombre, él escribió los 2 libros, y normalmente ellos sacan esa idea de 1 de Crónicas 29 a 30, el versículo dice esto: los hechos del rey David desde el primero hasta el último están escritos en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Bueno, puede ser o puede no que Samuel escribió estos libros. Algunos piensan que sí, que él dejó estos libros escritos, pero el problema con esto es que Samuel murió y tenemos el relato de su muerte en 1 de Samuel 25. Entonces, si él escribió la primera parte de 1 de Samuel, alguien escribió la última parte, porque obviamente él no pudiera haber escrito la parte después de su muerte. Entonces, puede ser o puede no, pero sabemos que estos libros nos cuentan sobre el periodo de los reyes. Y tenemos este tema central. Yo creo que esto es muy importante que ustedes capten este tema central muy bien. Dios gobierna a su pueblo a través del rey, que es un representante del pueblo y cuyas acciones traerán la bendición o el castigo de Dios. Muy importante, Dios gobierna a su pueblo a través de esos reyes y él trata a su pueblo conforme a la fidelidad o infidelidad de estos reyes. Y esto es muy importante, especialmente cuando consideramos cómo estos libros nos apuntan a Cristo y cómo Dios nos trata según la fidelidad de Cristo como nuestro rey. Entonces, de nuevo, el tema central: Dios gobierna a su pueblo a través del rey, y esta línea de reyes, que es un representante del pueblo y cuyas acciones traerán la bendición o el castigo de Dios. Entonces, tenemos el contexto, ahora tenemos el tema central, y ahora yo quiero que ustedes vean un poco de la historia que es en este periodo. Parte de la historia de cómo Samuel continúa la narrativa histórica en Israel. Ustedes recuerdan
que en esta parte de la narrativa, en esta parte de la historia de Israel, tenemos unos libros que continúan la historia y unos libros que destacan una parte de ciertos periodos en la historia. Por ejemplo, tenemos Josué y Jueces que avanzan la historia de Israel, ellos continúan la historia de Israel, y el libro de Ruth destaca el periodo de los jueces. Aquí también tenemos primera y segunda de Samuel y primera y segunda de los reyes que avanzan la historia de Israel, y primera y segunda de Crónicas destacan una parte de este periodo y realmente el reino de David y Salomón. Y las facetas positivas de su reino. Entonces, primera y segunda de Crónicas no avanzan la historia, no continúan la historia, sino destacan una parte de este periodo. Pero aquí en primera y segunda de Samuel tenemos la continuación de la historia. Y sabemos lo que vimos en el libro de Ruth. Porque primero de Samuel, segundo de Samuel continúan la historia que comenzamos de ver en el libro de Ruth. Ustedes recuerdan el libro de Ruth. El libro de Ruth sucedió en el periodo de los jueces, un periodo tan oscuro en la historia de Israel. Ellos habían logrado un cierto tipo de descanso ahí al fin de Josué y perdió todo. Ellos perdieron todo el descanso por no haber conquistado por completo los cananeos. Y por eso ellos fueron apresionados desde afuera y por causa de su idolatría y pecado tenemos ciclo tras ciclo de pecado, desastre, rebelión, salvación y luego más rebelión y pecado. Pero dentro de este periodo tenemos el libro de Ruth que nos cuenta cómo Dios todavía está obrando aún en la oscuridad de este periodo para levantar un rey para Israel. Se llama David, para ser el líder fiel que ellos necesitaban. Y ustedes recuerden cómo eso sucedió. Tenemos Dios levantando a este rey a través de una familia que experimentó desastre. Ustedes recuerden que Elimelech llevó a Noemí y toda su familia a Moab, un lugar prohibido para las israelitas, en medio de un hambre ahí en Israel, en Belén. Y por causa de su pecado tenemos las consecuencias. Elimelech murió, también sus dos hijos que se habían casado con moabitas murieron. Y tenemos por fin Noemí, una israelita, con Ruth, una moabita, regresando a Israel. Pero Dios, para mostrar fidelidad a su pacto abrahámico, para bendecir a todas las naciones a través de Israel, Él usó a Ruth y un pariente redentor de Noemí para Boaz redimió a Noemí y su familia por casarse con Ruth. Él proveyó por ellas y a través de ellas Dios proveyó por todo Israel por levantar un rey. Y eso es lo que vemos, porque esto es un presagio, eso es una pequeña imagen de lo que vemos Dios haciendo en toda la historia. Porque a través de esta línea de David, esta línea que comenzó aquí, bueno, con Abraham, pero a través de Ruth y Boaz y luego Isaí y por fin David, a través de su linaje vemos en Mateo 1 que este es el linaje de Cristo. Imagínate, Cristo es el verdadero rey que Dios levantó para ser el rey de todo el pueblo de Dios, no solamente de Israel, pero cualquier persona en todo el mundo que recibe a Cristo puede ser parte del pueblo de Dios. Y Jesús es el cumplimiento del pacto abrahámico, porque Él por su muerte está invitando todas las naciones para ser parte del pueblo de Dios. Él nos ha tomado como extranjeros y Él nos ha incluido en el pueblo de Dios a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su resurrección. Y ahora en Cristo, nuestro verdadero rey en el linaje de David, tenemos nuestro pariente redentor que nos ha redimido. Él provee por nosotros y ahora somos incluidos como parte del pueblo de Dios. Entonces, Ruth es una pequeña imagen de lo que Dios estaba haciendo para Israel, pero todo lo que Él hizo para Israel fue un presagio de lo que Él iba a hacer para todo el mundo. Y ahora estamos viviendo en esto. Y primera y segunda de Samuel es una continuación de lo que Dios hizo en Ruth para levantar el linaje de un rey, porque tenemos
la entrada, tenemos el comienzo del periodo de los reyes. Y yo quiero que ustedes vean también que estos libros demuestran la compasión de Dios hacia Israel. Porque Él va a darles el líder que tanto necesitan. Bueno, sabemos que van a fallar, pero a través de este linaje tenemos la promesa y tenemos la fidelidad de Dios a su pacto para levantar otro rey verdadero, Cristo, que va a ser fiel y va a ser el líder que tanto necesitamos. Entonces, todo esto, toda la compasión de Dios comienza aquí. Y podemos verlo en Ruth, y esta historia continúa la compasión de Dios mostrado a Israel. Vamos a tener reyes que son ejemplos, defensores y representantes del pueblo de Dios. Bueno, a pesar de sus fracasos, Dios sigue fiel. Tenemos un bosquejo histórico que podemos identificar aquí en 1 y 2 de Samuel. Yo tengo las divisiones escritas aquí. Tenemos 5 secciones. 1 de Samuel 1 a 7, 1 de Samuel 8 a 15, 1 de Samuel 16 a 31, 2 de Samuel 1 a 20, 2 de Samuel 21 a 24. Yo quiero explicarles un poco de los acontecimientos de lo que sucedió aquí en estas secciones. En capítulos 1 a 7 tenemos, el nacimiento milagroso de Samuel. También lo que pasó con Elí por causa de su pecado. Tenemos juicio sobre él y su familia. Y tenemos el llamado de Samuel para ser profeta de Dios. Capítulos 8 a 15 tenemos la transición a la monarquía, donde Samuel unge a Saúl como rey sobre Israel, y tenemos Dios rechazando a Saúl por causa de su pecado con las amalequitas y también lo que él hizo con la adivina de Endor, y vamos a ver más de eso después. Capítulos 16 a 31 tenemos Samuel ungiendo a David, y tenemos la transición entre Saúl a David. Y por causa del pecado de Saúl, él quiso aferrarse del poder, del reino, a pesar del hecho que Dios le había quitado el reino, y él trata de matar a David. Y tenemos estos relatos en 1 Samuel 16 a 31, vez tras vez. Y cuando entramos en 2 Samuel, tenemos David como la personaje central. Él es... por lo bueno, tanto lo bueno como lo malo, vemos a él ocupando el lugar central. En 2 de Samuel 1 a 20 tenemos la muerte de Saúl, el establecimiento de Jerusalén como el capital, el pacto de Dios con David, un pasaje muy importante de 2 de Samuel 7, varias batallas, rebeliones de Absalón, el hijo de David, y Seba, un benjaminita. Finalmente, en los capítulos 21 a 24 tenemos una serie de eventos que cierran la narrativa. Estos incluyen la muerte de los hijos de Saúl, múltiples guerras con los filisteos y las últimas palabras de David y su pecado de hacer un censo nacional, en un pasaje increíble de leer. Tantas personas murieron en Israel por causa del pecado de David, porque él era un representante del pueblo. Vamos a ver más de eso en un momento, pero esto subraya el punto que hicimos en el tema central. Dios gobierna a su pueblo a través de un rey que es un representante de su pueblo, cuyas acciones traerán bendición o maldición al pueblo. Entonces, por causa del censo nacional, Dios envió una maldición sobre el pueblo. Pero yo quiero que ustedes vean no solamente el contexto que hemos visto, el tema central y la historia que está alrededor de estos libros. Yo quiero que ustedes vean la parte más importante, que son los temas teológicos. Los temas teológicos. Y yo quiero que ustedes, porque eso es un error que yo he visto vez tras vez. Especialmente cuando estudiamos estos libros. Pensamos que David es la personaje principal, o Saúl, o Samuel, pero realmente el propósito más al fondo, el propósito más profundo de estos libros es para enseñarnos algo acerca de Dios.
el tema teológico en última instancia es ¿qué me enseña acerca de Dios? Porque podemos pensar, bueno, tenemos un buen ejemplo en David aquí, o un buen ejemplo en Samuel aquí, o todo eso, pero eso no es el punto. Y muchas veces sacamos de estas narrativas aplicaciones morales, lecciones morales para nuestras vidas, y eso está bien, pero realmente no es el punto, no es el propósito central, el propósito principal. El propósito principal es para enseñarnos acerca de Dios. Y nunca vemos esto más que en el libro de 1 Samuel 17, en el relato de David y Goliat. Yo no sé si ustedes han estado en iglesias o predicadores que han predicado sobre este pasaje y esa es la aplicación. Bueno, todos los cristianos tienen gigantes en sus vidas que tienen que matar por la fe. Y eso es, yo no sé cuántas veces yo he oído un predicador hablando del relato de David y Goliat como si esta fuera la aplicación. Pero aquí es el problema. ¿Cómo sabemos que somos los héroes de la historia? ¿Cómo sabemos que es correcto aplicar la historia a nosotros como si fuéramos David, el héroe? Porque no sería igualmente correcto aplicar la historia como si fuéramos Saúl, o como si fuéramos los israelitas, o como si fuéramos los filisteos o Goliat. ¿Cómo sabemos que podemos aplicar la historia de esa manera? Y este es el problema que tenemos con la narrativa histórica. Muchas veces queremos aplicar la historia como si fuéramos los héroes de la historia. Pero yo quiero decirles algo, solo hay un héroe en la historia, y eso es Jesús. ¿Quién me enseña esta historia, este relato, este cuento de Dios? ¿Qué me enseña acerca de Él y lo que Él hizo? Yo quiero sugerir por lo menos 3 cosas que podemos aprender de la historia de David y Goliat. Y bueno, de una manera más amplia vamos a usar esta misma manera para interpretar todos los libros de la narrativa histórica de Israel. Bueno, primero, aquí la primera cosa que esa historia de David y Goliat nos enseña acerca de Dios. El rey que va a prevalecer, el rey que va a vencer, que va a conquistar, es el rey que Dios ha ungido. Primero. Esto es importante reconocer porque lo que tenemos aquí es Saúl ya había sido rechazado por Dios. Entonces, él fue rechazado por Dios en 1 Samuel 13, 14 y 15. Ahora estamos en 1 Samuel 17. Y David venció, David conquistó a Goliat, David mató a Goliat porque él había sido ungido como rey de Israel y Dios quiso mostrarle como el rey ungido de Israel. Y eso es muy importante. Segundo, esto se trata de cómo el Dios de Israel es verdaderamente grandioso. Bueno, David en última instancia no mató a Goliat. Fue Dios a través de David que mató a Goliat. Y esto es bien claro si leemos, por ejemplo, 1 Samuel 17, 45 a 48. Mira esto. Entonces David dijo a Filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Yo daré hoy a los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra con espada ni con la lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. La historia tiene que ver con el poder de Dios. ¿Sí? Entonces no somos los héroes, Dios es el héroe. Y esa es la última cosa. Esta historia nos enseña algo que, a diferencia de los jueces, quienes salvaron a Israel de cierta manera, pero lo hicieron por su propia gloria en muchos casos. Tenemos David aquí salvando a Israel contra un gran enemigo para la gloria de Dios. Y esto es un presagio de lo que vemos en Cristo. Este encuentro de David y Goliat, en que Dios mató un enemigo de Israel, realmente es un presagio de Cristo, como Él vino como el gran Salvador, como el Rey que se fue al valle por nosotros para batallar con el gran enemigo que no pudiéramos vencer. ¿Sí?
Y Él representa a nosotros y él pelea con el enemigo de la muerte, con Satanás, con pecado, con todos los enemigos de nosotros, todos los enemigos de Dios. Y él los venció todos, Él conquistó a todos, Él prevaleció y Él hizo todo para la gloria de Dios. Y eso es bien claro si leemos, por ejemplo, Romanos 3, 23 a 26. No lo voy a leer ahora. Pero yo quiero que ustedes vean que David y Goliat es un presagio de lo que Cristo hizo por nosotros contra la muerte, Satanás, pecado. Y Él hizo todo eso para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es el punto de esta narrativa histórica? No para ponernos como los héroes de la historia. Solo hay un héroe, y es Jesús. Entonces, debemos recordar esto cuando queremos aplicar esta historia como si fuera una lección moral. Sí, está bien aprender lecciones morales del texto, pero realmente eso nos apunta a Cristo. Y cuando entendemos la historia narrativa a través de los lentes de la historia narrativa redentora más grande de toda la Biblia, vamos a entender que solo Jesús es el héroe. Entonces, yo quiero que ustedes vean, vamos a mirar a esos dos libros a través de los lentes de la historia más grande redentora de Dios en toda la Biblia. Yo quiero que ustedes vean dos temas teológicos y vamos a usar estos dos temas para resumir todos los libros de 1 y 2 de Samuel. Tenemos el tema de reinado y el tema de descanso. El tema de reinado y el tema de descanso. Ustedes recuerden, hablando de reinado o la monarquía, ustedes recuerden que Israel había pedido a Samuel por un rey. Y eso pasó aquí en 1 Samuel 8 y luego 10. Y la cosa que ustedes tienen que entender es que esto fue un gran pecado. Y la razón por la que fue un gran pecado, mira lo que ellos pidieron en 1 Samuel 8, 19 a 20. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Esta es la parte. Ellos quieren ser como las naciones. Y ustedes saben que Dios les había apartado de las naciones para ser distinto de las naciones, para reflejar la gloria de Dios a las naciones. Eso fue el mismo llamado que Él había dado a Adán, luego a Noé y ahora al pueblo de Israel. Ustedes deben ser portadores de mi imagen para no profanar mi nombre, Levíticos 22 nos dice, para dar testimonio a mi gloria, reflejar mi gloria a las naciones. Y ahora tenemos el pueblo que dice, no queremos ser como las naciones. No queremos ser apartados de las naciones, queremos ser como las naciones. Y esto es un gran pecado. Y Samuel no quiso que Dios considerara su petición por un rey. Pero sabemos lo que Dios hizo. Él dijo a Samuel, no te han rechazado, pero me han rechazado a mí de ser rey sobre ellos. Dios está diciendo, Samuel, bueno, ellos no te han rechazado, ellos me han rechazado a mí para ser rey sobre ellos. Porque ¿quién era el rey antes de la monarquía en Israel? Dios. Entonces, tenemos un gran intercambio en que Dios era su rey y el pueblo debería haber confiado en Él, y ahora ellos están pidiendo un rey, un líder terrenal, y ellos ponen su esperanza en Él y sabemos lo que va a pasar. Es un desastre. Tenemos el patrón de que Dios levanta un líder, luego este líder declina y luego Él levanta otro y luego fracaso y declina, y eso comienza en 1 Samuel 1 con lo que pasó con Elí. Ustedes recuerden que Samuel recibió el llamado de Dios y a la misma vez un juicio sobre Elí y su familia por causa del pecado. Y bueno, tenemos la desaparencia de Elí, tenemos juicio sobre su familia y ahora Samuel. Y pensamos, ok, Samuel va a guiar, va a ser un líder fiel, pero no. Él cría los niños injustos y niños corruptos aún. Entonces tenemos él
él desaparece eventualmente después de ungir a Saúl y luego David. Y tenemos Saúl y pensamos, ok, el primer rey, él va a guiar, él va a ser un líder fiel, pero no, sabemos lo que pasó con Saúl, por causa de su desobediencia en no conquistar y realmente pelear con las amalequitas y matar a todos, no solamente los humanos, pero también su ganado y todo. Dios le había dado un orden muy claro, él no lo hizo. Él regresó con el rey de Amalek y por eso Dios lo rechazó como rey sobre Israel. Y luego él se fue incluso a una adivina en Endor para hablar con Samuel después de su muerte. Imagínate qué pecado tan grande que Dios ya había prohibido. Entonces tenemos Saúl, él se cayó también. Y luego tenemos David. E interesantemente, David, a pesar del hecho que él era un hombre tras el corazón de Dios, vemos obediencia muchas veces en su vida, también tenemos, por causa de su error con Betsabé, tenemos un capítulo en 2 de Samuel que habla de su éxito y 11 que habla del desastre por causa de su pecado. Un capítulo hablando de su éxito, describiendo su éxito como rey, 11 describiendo el desastre por causa de su pecado con Betsabé. Es increíble. Entonces, ¿qué nos dice todo eso? Eso subraya la necesidad de un rey fiel, que va a ser fiel a todo el pacto de Dios, a todos los mandamientos de Dios. Pero también eso resalta otra cosa, que el rey es un representante del pueblo y Dios trata el pueblo conforme con la fidelidad o infidelidad del rey. Y esto concuerda con lo que ya hemos visto en Deuteronomio 27 y 28, en que Dios le dio órdenes a su pueblo, realmente un tipo de profecía sobre su rey, y cómo él iba a dar maldición por infidelidad y bendición por fidelidad de su rey. Pero cuando el rey fue infiel, Dios envió maldiciones a todo el pueblo. Cuando el rey fue fiel, Dios envió bendiciones a todo el pueblo. Y tenemos un ejemplo de esto aquí en 2 de Samuel 21:1. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, hambre en la tierra, y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabonitas. Entonces, mira esto, tenemos por causa del pecado de Saúl, Dios envió hambre a la tierra por 3 años. Mira esto, representante del pueblo, cuyas acciones traerán bendición o maldición al pueblo. Entonces, en este caso, por causa de su pecado, maldición. ¿Y qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que necesitamos un líder fiel, porque en él, en el líder fiel, en el rey fiel, vamos a encontrar la bendición de Dios, y obviamente eso nos apunta a Cristo. Él es el verdadero rey, que siempre era fiel al pacto de Dios. Él siempre obedeció perfectamente los mandamientos de Dios, y en él experimentamos la bendición de Dios. Interesantemente, estas historias, sí, en 1 y 2 de Samuel, nos enseñan dos cosas claramente. Las formas en que los reyes fallan resaltan la necesidad de alguien mejor. Pero el tremendo bien que hacen, especialmente David, es una imagen de cómo será un rey perfecto. Y simplemente para terminar esta parte, es bien claro en el Nuevo Testamento que como figura de Cristo, como alguien que era un presagio de Cristo, no hay nadie más importante que David. Porque David, pudiéramos decir que David prefigura el reino perfecto de Jesús de una manera que nadie más hizo. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:16, la Biblia dice que Jesús, hablando de sí mismo, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandiente de la mañana. Nadie prefigura el reino perfecto de Jesús como David.
Primera y segunda de Samuel no solo narran la monarquía temprana de Israel, señalan al último monarca, el mismo Cristo. Entonces vamos a interpretar los libros de esta manera, a través de esos lentes de Cristo. Y cuando regresamos para la próxima sesión vamos a ver descanso como el segundo tema teológico.